Un placer saludarle en Moscú, latitud Rusia, en tierras mundialistas, ante esta imagen imponente, representativa, no diría yo, de Moscú o de Rusia, sino de la humanidad, la Catedral de San Basilio. La catedral que a su vez incluye en cada cúpula una iglesia diferente, me decía un buen amigo ruso, que representa en parte la política rusa. Por fuera es colosal, por dentro un laberinto. Y eso nos da pie para ir a la siguiente frase de apertura. El secreto de la política hace un buen tratado con Rusia, decía el canciller alemán Otto von Bismarck. Pues sí, el que hizo la paz y un buen acuerdo con Rusia, evidentemente tuvo menos problemas. Arrancamos. Viajaremos a Kaliningrado, la sede mundialista que está separada del territorio ruso. El rompimiento entre Yugoslavia y la Unión Soviética, con sus implicaciones deportivas. Nos elevaremos hasta las estrellas y conoceremos la historia detrás del primer satélite ruso. Paganismo y metal. Nuestros oídos conocerán a una banda rusa que ha conquistado al mundo con un estilo único. Arrollados por Chekhov y soñando con tocar las estrellas, nuestro cohete Rusia se sigue elevando. Comienza Latitud Rusia en Fox Sports. Un placer estar con ustedes en este capítulo 8 de Latitud Rusia. Lo que son las cosas, hay mares que han tenido más cuota de Copa del Mundo. Por ejemplo, por supuesto, el Mediterráneo, que ha tenido varias sedes. No tanto el Báltico, aunque por ahí apareció Suecia en algún mundial. En el caso de Rusia 2018 es tal su extensión que lo mismo llegará al Mar Negro, con la sede de Sochi, que ya vimos aquí, en Latitud Rusia, que al Báltico, con la más curiosa de sus sedes, Kaliningrado. ¿Por qué tan curiosa? Aquí su historia, aquí su ubicación, aquí lo que ha rodeado a esta sede mundialista. La ciudad que cambió de dueño, de idioma, de habitantes, de sonidos y olores, de nombre. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Interminables hileras de quienes aún no lo sabían, pero dejaban para siempre su tierra. Decenas de miles de alemanes desplazados hacia el oeste. Su ciudad, Königsberg, ya sería Kaliningrado, en honor a Mikhail Kalinin, héroe bolchevique. Su hablar germano sería sustituido por el ruso. Buena parte de sus viejas construcciones, devastadas por los bombardeos británicos contra ese punto nazi, ya no volverían. Sobre el castillo medieval se erigiría la casa de los soviets. Las iglesias que subsistieron dejarían de ser protestantes y se convertirían, como los rusos, en cristianas ortodoxas. Puerto en el mar Báltico, 223 kilómetros cuadrados desde antaño, arrebatados, disputados, cual canica. La actual Kaliningrado siempre tuvo población teutona, aunque pasó por manos polacas, lituanas, escandinavas, hasta que en 1871, cuando Alemania se unificó, fue incorporada por el Kaiser como Prusia Oriental. Ahí nacería el filósofo Immanuel Kant, enterrado todavía junto a la catedral. Ahí, en la que fue una boyante ciudad germana, hasta que en la conferencia de Potsdam de 1945, Churchill y Truman accedieron a que Stalin se la quedara para Rusia. Here, where German Kaisers first plotted world domination, Britons, Russians, and Americans meet after crushing those ambitions. They face far-reaching decisions. A un par de kilómetros de la tumba de Kant está la isla Oktyabrsky, rebautizada así por octubre, el mes de la Revolución. En su corazón se levanta el estadio del Club Báltica de Kaliningrado, la más occidental de las localidades rusas, frontera con Polonia, aunque a 73 años del cambio de manos, el 84% de su población es de habla rusa y apenas el 0.5% son germanoparlantes. Mientras la URSS existió, pocos repararon en su peculiar ubicación. Finalmente era frontera de otro territorio soviético, Lituania. Desde el 91,
Todo ha sido diferente al estar separada del resto de Rusia por unos 650 kilómetros. Su estadio mundialista tuvo severos problemas de presupuesto, lo que implicó un proyecto menos futurista, incluido erradicar el techo deslizable. De cualquier modo, el resultado luce espectacular, con algunas semejanzas respecto al muniqués Allianz Arena, lo que los alemanes quieren identificar como un guiño a su milenaria historia en la vieja Königsberg, algo que los rusos difícilmente concederán. De hecho, Kaliningrado es el punto más fortificado de Rusia al ser vecino de países integrados a la OTAN como Polonia. Russia has deployed nuclear Iskander missiles in Kaliningrad, which borders Poland and Lithuania. Desde esa fecha, en que la bandera alemana se cambió por la soviética, Kaliningrado quedó en una posición complicada, aislada y ajena a Rusia, aislada y ajena también a sus vecinos bálticos. En la pequeña Königsberg, donde existieron 4 equipos alemanes de fútbol, en la actual Kaliningrado, donde el Club Báltica busca abrirse paso hacia la Liga Premier rusa, en ese universo separado por cultura de sus vecinos y por tierra de su país, ante la tumba de ese símbolo alemán apellidado Kant, ahí habrá Copa del Mundo. Así que un enclave que cuando existía la Unión Soviética, pues no se notaba esa condición, pero esto ha ido cambiando en cuanto se disolvió la URSS y ahora Rusia queda separada de Kaliningrado. Ya vimos la inmensa distancia, pero mantiene esa ubicación estratégica porque también Kaliningrado es uno de los puntos de salida al Báltico que no se congelan en invierno, lo cual hace que sea un sitio medular a ser controlado y a ser tomado y que los rusos no deseen de ninguna manera dejarlo. Otros enclaves en el mundo, por supuesto los vemos aquí en latitud Rusia, y ya veíamos el caso de Kaliningrado en esa ubicación en el mar Báltico, pero también podemos pasar a Ceuta y Melilla, que se encuentran al norte de Marruecos, pero pertenecen a España en la costa sur del Mediterráneo, o también en la propia España podemos pensar en Gibraltar, que pertenece a la Gran Bretaña, rodeado por España al otro costado con el Mediterráneo, o seguimos hacia el continente africano, Cabinda, esta región de Angola rodeada por Congo, separada del mapa de Angola, esa Cabinda en la que tuviera el atentado la selección de Togo en la Copa África 2010 con afanes separatistas, otro enclave, y por supuesto el caso de Alaska, que está separado de la geografía estadounidense, pegado a Canadá y al Océano Pacífico. Ya lo ven en términos más complejos, si enclave, si enclave. El asunto es que está separado de Estados Unidos, la misma Alaska, que perteneciera a Rusia y que hace frontera de alguna manera con la península de Kamchatka en territorio ruso, separadas por el estrecho de Bering. La Copa del Mundo de Chile 62 y todo lo que la rodeó geopolíticamente en el planeta. El muro de Berlín que era erigido, Mandela que era preso, por supuesto Kennedy presidente de Estados Unidos, pero África, el continente negro, que empezaba su proceso muy doloroso y muy complejo de descolonización. Hoy todo eso de Chile 62 y esta anécdota. Ley de Murphy a la futbolera. Cuando la política prefiere que 2 selecciones no se enfrenten, es porque se terminarán enfrentando. Así llegaron los equipos de Yugoslavia y la Unión Soviética a los Olímpicos del 52, poco tiempo después de que sus respectivos gobiernos hubieran roto relaciones. Primer cisma en el comunismo internacional. El líder yugoslavo, Josip Broz Tito, no había accedido a que Moscú fuera el centro al que rindiera cuentas y pleitesía todo país comunista. El líder soviético Joseph Stalin respondió acusando a Yugoslavia de traicionar los ideales marxista-leninistas. Bajo esa tensión,
los soviéticos acudieron por primera vez a unos olímpicos en Helsinki 52. Y sí, el destino se ocupó de que en la primera ronda del torneo de fútbol su rival fuera Yugoslavia. 2 telegramas corrieron hasta la capital finlandesa. Uno desde Rusia. Stalin exhortaba a sus jugadores al triunfo. Otro desde Belgrado. Tito arengando a ese representativo que al fin amalgamaba a croatas, serbios y bosnios. A falta de 15 minutos para el final del cotejo, Yugoslavia goleaba 5-1. De pronto despertó la URSS y al minuto 89 logró la increíble igualada. Eso obligó a un desempate que ganarían los yugoslavos con una repercusión adicional. Siendo el club CDKA de Moscú la base de la selección soviética, fue expulsado de la liga y desafiliado. La venganza soviética llegó en la final de la Eurocopa del 60, con la URSS quedándose el título y siendo después recibida de manera masiva y muy política en Moscú. Así que cuando vino el sorteo de grupos para Chile 62, se pudieron sospechar los caprichos del destino. Abrirían como rivales, sí, sus respectivos caminos. Una batalla en la cancha en la que hasta el árbitro fue agredido. El defensor soviético, Eduard Dubinsky, sería lesionado por una brutal entrada. Cuando Dubinsky tenía 34 años, la mala curación de esa fractura expuesta derivó en una forma de cáncer que le quitó la vida. La rivalidad Yugoslavia-URSS continuó hasta que el muro de Berlín cayó. Difícil sospechar por entonces que Rusia se convertiría en el mayor aliado de Serbia, la hermandad eslava, el llamado paneslavismo. En plena guerra de los Balcanes, decía el líder de los serbios en Bosnia, Radovan Karadzic, luego juzgado por crímenes de lesa humanidad: los serbios solo tenemos 2 aliados, Dios y Rusia. Recientemente, en 2016, una localidad serbia fue rebautizada Putinovo en honor al presidente ruso. Como esos 2 países de países, la rivalidad se disolvió. Ya hemos compartido antes en esta sección de Latitud Rusia, cuando hablábamos del saludo, que en Rusia es visto como acto de pésima suerte el dar la mano o dar un beso bajo la puerta, sobre el umbral. Hoy nos adentramos más en las supersticiones rusas, que son muchísimas, la mayoría con la mezcla de temas esotéricos, de miedo a espíritus o a personas que ya no se encuentran en el mundo. Prohibido colocarse una prenda al revés, del lado de las costuras. Lo mismo, evitar a toda costa silbar o chiflar, y eso no por cuestiones de educación o de modales. Se considera que el estar chiflando ahuyenta el dinero. Si se va a hacer un regalo, esta está fabulosa, evitar que sea un reloj lo que se regala. Las manecillas son vistas como metáfora de un cuchillo o de una espada y pueden anticipar un pleito con la persona a la que se regala. El reloj se puede conceder siempre y cuando se reciba a cambio un rublo, una moneda, algo simbólico para que parezca que fue una venta. Y aquí viene una de las más curiosas de las supersticiones rusas, y créanmelo, todavía existen. Las mujeres en Rusia suelen estar muy atentas a la luna. Si la luna es creciente, son momentos para cortarse el cabello, a manera que, como es creciente, siga creciendo el cabello. Si la luna es menguante, es momento de depilación, para que no crezca tan pronto. Supersticiones en Rusia. Ya regresamos a Latitud Rusia desde esta Plaza Roja, desde esta vista de la Catedral de San Basilio.
Mucha gente encuentra esta catedral de San Basilio en la Plaza Roja similar a la iglesia de la sangre derramada en San Petersburgo. En mi particular punto de vista, esta es todavía más imponente, aunque la otra también es maravillosa. Y aquí nos vamos a la curiosidad del día. Curiosidad que es mito, que es especulación. Ya sabe usted, con la paranoia y lo que suscita el nombre Rusia en el extranjero, quizás se inventó. Se dice que Postnik Yakovlev, la persona que diseñó esta catedral de San Basilio, fue cegado después de hacerlo por Iván el Terrible, por el zar Iván IV, para que no pudiera erigir ningún edificio que rivalizara con este, que por cierto, cuando fue levantado, su torre principal de 62 metros de altura, era el pico más alto de todo Moscú. Se dice, muchos rusos dicen que de ninguna manera que los occidentales lo inventamos. Continuamos en Latitud Rusia. Elegir un cuento del escritor ruso Anton Chekhov por encima de los demás es complicado. En todo caso, puestos a ello en esta sección, hoy presentamos Tío Vania, otra de las obras maestras que Rusia nos ha regalado. El profesor Serebriakov se muda con su segunda esposa, la bella Elena, a la casa donde antes vivió en una aldea rural. Ahí se encuentra con la familia de su primera esposa, incluido su cuñado, el tío Vania. A la distancia, desde el campo, Vania había admirado muchísimo al profesor, que era crítico de arte, que era un académico, pero al conocerlo en persona, al conocerlo bien, se decepciona mucho. Surge un enredo de amores no correspondidos, de traiciones y en específico de hartazgos de cada cual por la vida que ha llevado y en lo que se ha convertido. Esto dice el tío Vania de Chekhov en cierto punto de la obra. Cuando no tienes una vida real, entonces vives con espejos. Al menos eso es mejor que nada, lo que plantea Anton Chekhov en Tío Vania. Un par de décadas atrás, el gran Anthony Hopkins dirigió y actuó en una de tantísimas, pero tantísimas versiones del Tío Vania que han existido en diversos idiomas, en diversos confines del planeta. Se llamó August o Agosto. Aquí vemos algo. In a place of fragile beauty. It'll be autumn soon. How on earth will we get through the winter? At an age when the joy for living. If only I could wake up one fine morning and feel that I was starting my life all over again. You've ruined my life! Let me go! I wasted and ruined the best years of my life entirely because of you! August. Pura vida, pero también puro corazón y puro talento. Keylor Navas hizo una Copa del Mundo soberbia en Brasil 2014. De ahí brincó al Real Madrid y en el Madrid a las glorias europeas. Ahora en Rusia 2018 esperamos de vuelta al guardameta Tico. El costarricense Keylor Navas es uno de los mejores ejemplos de que con perseverancia se logran los sueños. A los 15 años, tras destacar en el ADFIT de San Isidro, llega el reto llamado Saprissa, mismo que le causa varios dolores de cabeza, pues renuncia a la búsqueda del profesionalismo, situación que le toma un año para volver con mentalidad reforzada. Las cualidades de Keylor convencen a Hernán Medford para debutarlo el 6 de noviembre del 2005 en la victoria 2-1 frente a Carmelita, para relegar a la banca al veterano José Francisco Porras. Después de ganar 6 títulos nacionales, da el brinco a Europa en el 2010 en una transferencia polémica al Albacete, ya que el Saprissa intentaba impedir su salida alegando ruptura de contrato, pero el Tico sale bien librado. Navas sufre una dificultad más al descender con el conjunto de Castilla, pero ficha en el 2012 por el Levante. Sin embargo, las adversidades no paran, puesto que es hasta el 2013 que una situación extracancha de Gustavo Munúa le permite adueñarse del arco levantino. Llega el Mundial del 2014 y Keylor pone a Costa Rica en cuartos de final, actuación que le vale ser firmado por el Real Madrid por 10 millones de euros. Navas come banca nuevamente hasta que Iker Casillas parte en el 2015, cuando recupera la tranquilidad momentáneamente, pues por poco emigra al Manchester United ya que los blancos pretendían a David De Gea, pero un papeleo tardío truncó el movimiento. Por más vicisitudes que tenga que sortear en el fútbol, parece que el destino siempre le sonreirá a Keylor Navas.
Privyet, как dela? Le preguntarán si llega a tierras mundialistas para el Mundial. Hola, ¿cómo está? Y en esta escuelita de ruso, que retomamos esa que es indispensable, nos vamos a la siguiente. Si usted va a la Copa del Mundo a Rusia, le preguntarán de dónde es y usted tendrá que responderlo. Откуда vi es la pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde provienes? Y la respuesta es muy sencilla porque en ruso para esto es un poco como Tarzán, no se utiliza verbo. Ya ruski, ya ruskaya, soy ruso, soy rusa, es como el español que cambia la manera de decir la nacionalidad con base en el género. Pero en el caso, por ejemplo, de un mexicano, ya mexicanets, ya mexicanca, es la manera de responder, soy mexicano, soy mexicana. Esas terminaciones suelen aparecer en el común de las nacionalidades, yets para hombre, anca para mujer. Veamos el caso argentino, por ejemplo, ya argentiniets, ya argentinca, así de esta manera, con la G suave, soy argentino, soy argentina. La manera de responder la procedencia y la pregunta, reitero, es ¿откуда vi? ¿De dónde eres? Y de aquí nos vamos a nuestro tip turístico que no puede faltar en Latitud Rusia por si usted va a la Copa del Mundo y requiere algunos datos. Desde finales de 2009, las dos ciudades más importantes de este país, Moscú y San Petersburgo, han sido enlazadas por un tren de alta velocidad. Este tren bala se llama Sapsan, traducible algo así como halcón peregrino. Están ubicadas a 700 kilómetros de distancia, aunque por carretera difícilmente se haría el trayecto en menos de unas 8 horas y media, incluso 9. En tanto, en tren bala y a 250 kilómetros por hora que implica este Sapsan, el recorrido más corto es de 3 horas y media, aunque también los hay mayores. Ponga usted atención cuando haga su reserva porque usted puede hacer de 3 horas y media hasta mucho más tiempo. Más corto si lo hiciera en avión, aunque evidentemente eso ya depende de su decisión. Para la Copa del Mundo, estábamos revisando los boletos, usted los puede encontrar en alrededor de $120. El trayecto sencillo más barato, esta cifra puede subir hasta los 800, dependiendo del lujo del compartimento. Внутри шара установят измерительные приборы, которые по радио будут передавать все показания на Землю. Esta vez nuestro personaje ruso de la semana, de esta entrega Latitud Rusia, es más bien un símbolo, una hazaña, el Sputnik. El 4 de octubre del 57 comenzó formalmente la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El bloque soviético lanzó al espacio el primer satélite artificial. El Sputnik 1 transmitiría por 21 días un simple bip, un sonido de bip, por ondas radiales que podían ser escuchadas en todo el mundo. Sonido que intentó descifrar Estados Unidos, convencido con suspicacia de que encerraba algún mensaje oculto y peligroso, pero no había tal. Aquí imágenes del pánico estadounidense ante el inofensivo bip del Sputnik 1. Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first satellite was today. Sergei Korolev fue el artífice de esta hazaña. El ingeniero convenció al gobierno de la URSS de que invirtiera en este proyecto y no solo en nuevo armamento. Por eso el diseño del Sputnik 1 es el de un misil balístico. Pesaba 7.5 toneladas y contaba con un módulo central de 26 centímetros. La portada del New York Times señalaba con mucha alarma que la sonda sobrevolaba Estados Unidos 15 veces al día. En la Unión Soviética, al tiempo, fue motivo de inmenso orgullo en la prensa escrita, en las calles, en todo sentido. El Sputnik completó 1.440 vueltas a la Tierra antes de desintegrarse el 4 de enero de 1958. Inspiró a su vez al Sputnik 2, primer satélite que incluía a un ser vivo, la perrita Husky Laika. Lanzado al espacio un mes después, el 3 de noviembre del 57, este Sputnik 2. En cuanto al Sputnik, la palabra es traducible, sí, como satélite, pero también como compañero de viaje. Así daban la noticia del Sputnik los eufóricos medios soviéticos. 4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника с Земли. En tanto,
Así reaccionaban los medios de Estados Unidos, también con euforia. Era un gran momento para la humanidad, se marcaba un hito. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. Puntos clave del Sputnik. Abrió la carrera espacial, primer satélite artificial en el espacio. La URSS seguiría adelante en ese camino frente a Estados Unidos con Laika, la perrita husky, y luego el astronauta Yuri Gagarin. Una de las mejores películas del gran cineasta británico Guy Ritchie, la imperdible Snatch, ahí nos presenta a nuestro villano ruso de este capítulo, Boris the Blade Yurinov o Boris la Cuchilla. Tras el robo de un costoso diamante, siempre con mucho humor, aparece Boris, exagente de la KGB. Aparece porque se le pretende comprar un arma para proteger la operación. De hecho, ese es el trabajo de Boris, mover armas en el inframundo criminal de Londres. Evidentemente, Boris desea quedarse también con el diamante y no escatima en violencia para hacerlo. Descrito en la película, eso es genial, como tan torcido como la hoz soviética y tan duro como el martillo que la atraviesa, es simplemente imposible matar al bastardo. Así dicen de Boris the Blade. Cada que aparece, una tonada rusa lo acompaña de fondo con la tradicional balalaika. Vemos algo de Boris the Blade en Snatch de Guy Ritchie. Drop the gun, fat boy. Yips, Wilmot. Continuamos en la Plaza Roja ante esta Catedral de San Basilio y la figura de Copas del Mundo que ahora veremos fue el gran Bobby Moore. Clase, elegancia, muy preciso como defensa e inolvidable su saludo a la reina Isabel II poco antes de recibir la Copa Jules Rimet en el 66, cuando el fútbol por única vez regresó con gloria a su cuna, al país que lo inventó de manera moderna. Pulcritud en dos imágenes. Bobby Moore. Pulcritud dentro de la cancha, siempre con las barridas más impecables, tan alejado del estereotipo sucio que acompaña a los defensas, como en aquel inolvidable Brasil-Inglaterra del Mundial 70. Also got a goal in that game. Trofeo, and again Bobby Moore in there to stop him. Bobby Moore. Now Muller is coming. Just get it back all the way down, and Moore stops it. What a player this fellow is. Pulcritud fuera de la cancha, con escasos 25 años y ya tan maduro líder, al limpiarse la mano para recibir de la reina Isabel II la Copa Jules Rimet en el Mundial 66. From the Queen, Bobby Moore receives the trophy, the golden symbol of international supremacy. The Queen in shining white gloves, you know, and we'd been playing on a very, very wet pitch, and all I could think of is dirty, wet, muddy hands. I can't possibly shake hands with her like this. And the first thing I could think of was to clean my hands. We won the cup in '64, beat Preston 3-2. Dos imágenes de pulcritud y el mejor resumen de Bobby Moore en una inscripción a la entrada del estadio de Wembley, coronando su estatua. Futbolista inmaculado, defensa imperial, héroe inmortal de 1966, tesoro nacional, señor de Wembley, lord del juego, capitán extraordinario, caballero de todos
los tiempos. From Alan Seeley brought the cup to E13. La carrera de Bobby Moore fue brillante pese a un primer aviso del cáncer cuando apenas pasaba de los 20 años. La vida de Bobby Moore terminaría demasiado pronto cuando poco antes de cumplir los 50 esa enfermedad volvió y al cabo de un tiempo el más noble defensa murió silenciando a su casa, Bowling Ground, estremeciendo a las Islas Británicas. Símbolo de liderazgo, de lo que es encabezar una defensa, de lo que es leer y predecir un ataque. Suyo fue el Mundial 66. Suyo, como siempre, con o sin balón, con pulcritud. Al frente de sus compañeros, como en la efigie de Wembley. Sobrio y elegante en hombros, como en la que le erigió su hogar, su cuna, el West Ham. Momento de repasar todo lo que ha unido América Latina con Rusia o la Unión Soviética. Como punto de partida basta con recalcar el elevado nivel de influencia que este personaje tuvo en Octavio Paz, el escritor mexicano, y en el común de los intelectuales latinoamericanos. Nos referimos al enigmático Víctor Serge, de profundo vínculo con México. Veremos ahora la razón. Escritor, periodista, traductor, revolucionario. Sus padres huyeron de la Rusia zarista y eso propició que Víctor naciera en Bélgica. En 1926 regresó a Rusia con Stalin, aunque poco tiempo después se opuso y se unió a la disidencia. Allí estuvo con León Trotsky, siendo expulsado del Partido Comunista. Contaba a Susan Sontag, la gran intelectual estadounidense, que Serge fue el primero en calificar a la Unión Soviética como Estado totalitario. Dice Serge, eran tiempos oscuros, de escasez en las ciudades y hambre en los pueblos, de terror, de asesinatos secretos y persecución de los administradores de la industria, de los ingenieros, de los campesinos, los clérigos y todos los que se oponían al régimen. Esto dice Víctor Serge en el cuento El Hospital de Leningrado, escrito en México. De esta manera, él termina exiliándose en la capital mexicana en 1941, en donde viviría hasta su muerte 6 años después. En México escribiría Memorias de un revolucionario, ese gran libro, pero lo haría entre dos repudios, peleado con la izquierda, que lo veía mal por su rompimiento con la URSS, peleado también con la derecha, que lo veía mal por haber sido un revolucionario, y siempre con elevada lucidez. En un texto de esa época, lamentaba: durante estos mismos días se fusila en las prisiones de Rusia a mis últimos camaradas. Alejado de la política, se concentró con encanto, se concentró con fascinación en las culturas prehispánicas en México. Incluso ya preparaba un libro sobre México cuando su muerte llegó de manera anticipada. Un paro cardíaco en un taxi en plena noche de la Ciudad de México hizo que Víctor Serge falleciera. Su hijo Vladi, nacido en la Unión Soviética, se consagraría como un gran pintor mexicano. El mismo Víctor Serge, cuyos cuadernos mexicanos se encontraron en Amecameca, y ahí describiría también sus viajes a puntos de México como Tasco en el estado de Guerrero. Aquí unos puntos relevantes. Escritor y revolucionario, denunció el totalitarismo de la URSS, según Susan Sontag, el primero que lo hizo. Emigró a México, donde influyó profundamente en intelectuales latinoamericanos, empezando por el futuro Nobel de Literatura, Octavio Paz. En el sur de la Ciudad de México pasaría sus últimos años ese personajazo ruso, Víctor Serge. Y en el sur de la Ciudad de México, Rubén Rodríguez, ya tuvimos 2 finales de Copa del Mundo y la tercera participación, no final, esos de Estados Unidos, que se cocina. ¿Cómo va esto? Mira, mi querido Beto, hoy, esta semana, parte de la delegación mexicana
está en Sochi, ¿no? Viendo los simposios, la logística de lo que será la Copa del Mundo, además de todas las selecciones participantes. Pero hay un punto muy importante, y es que México está también haciendo política deportiva, es decir, quiere negociar también con Marruecos, que Marruecos doble un poco las manos, que no sea tan fuerte esta candidatura y que México también tenga grandes esperanzas junto con Estados Unidos y Canadá de albergar un tercer mundial. Un mundial responsable es lo que ha manejado, al menos en territorio mexicano, donde todo el mundo sabemos que Estados Unidos lleva mano. Y del otro lado, en el tema futbolístico, Osorio aprovecha para visitar a los jugadores, para estar con ellos y obviamente ver cómo está la famosa app y ver cómo van físicamente ahora que ya tienen ritmo. Pues vamos a ver todo lo que se mueve en Sochi con el tricolor, querido Rubén. Vamos a verlo. Días atrás, México oficializó su candidatura para ir en bloque con Estados Unidos por el Mundial del 2026. Esta semana, y aprovechando que en Sochi se realiza la convención de medicina y días después la muestra de logística y todo lo que tiene que ver con sedes, estadios, transportación, hoteles, alimentación y estadía para la Copa del Mundo. En esta semana, la delegación mexicana también tendrá la tarea de hacer relaciones comerciales y políticas, al ser la única selección que tendrá actividad en el Mundial entrante de los 3 que buscan el bloque para la Copa del Mundo del 26. En el intento de formalizar la candidatura y hacerla más fuerte frente a su real oponente, Marruecos, quien cuenta con avales muy poderosos en la FIFA, que en su momento le dieron el voto a Qatar para organizar la siguiente Copa del Mundo. La decisión final y anunciada se daría la segunda semana de junio en Moscú, previo al inicio del primer juego de la Copa del Mundo, donde la fuerza de los 3 países puede tomar relevancia en cuanto a la modernidad y experiencia, en este último México, al ser ya sede de 2 copas pasadas. Osorio ha conversado y observado con algunos jugadores, sobre todo con el tema de los minutos en el terreno de juego, tema que más le duele a la selección mexicana en los últimos meses. Osorio aprovechará para informarles de su llamado para la fecha de marzo, donde estará el 90% de los convocados para el Mundial. Ahí está la parte de Juan Carlos Osorio. Muy importante el contacto, Beto. Tú has estado en muchísimas partes de estas previo a la Copa del Mundo. El diálogo que tenga el técnico previo a la Copa del Mundo con los jugadores más importantes. Y pasando a lo de Marruecos en contra de la candidatura norteamericana, algunos datos para que la gente entienda lo político que esto es, querido Rubén. A ver, cuando Sudáfrica le ganó a Marruecos, Marruecos tomó fuerza y forma en parte porque había apoyado a la guerra contra el terror, entre comillas, de Bush. Entonces, algunos votos que Bush logró promover en ese momento fueron para Marruecos. Basta ese ejemplo para comprender que esto de futbolístico tiene poco. Sí. Pero México moviéndose en Sochi también... No, y aparte los grandes fantasmas de la FIFA, ¿no? Hace unos días Blatter dijo que sería un error darle el Mundial a Estados Unidos, que lo que buscan es que se lo den a Marruecos como un gran Mundial. Todavía hay cierto rencor por todo lo que se... Por la Agencia de Relaciones Públicas que apoyó a Qatar para 2022. Sí, este tema tiene para mucho. No, muchísimo. No será fácil, pero como dices, más política que deporte. Beto, un placer, Rubén, siempre. Continuamos. De la música clásica, al hip hop, al punk, al pop, todo cabe en la actitud Rusia sobre la música de este país. Y hoy aterrizamos en una banda de ascenso trepidante en Rusia. Arcona se llama, no Arjona, Arcona con K. Su género musical es calificado como pagan metal. El paganismo eslavo, el canto a los orígenes de las tribus que poblaron el oriente de Europa, el loar a la más antigua Rusia. Masha Arjipova, apodada Masha Creek o Masha Grito o Masha Scream, da con su voz una gran potencia a esta banda de pagan metal. En una de sus letras se puede escuchar: la madre tierra es sagrada, Rus, la grande, qué amplias son tus tierras. A través de campos dorados, los hijos del dios Dajbog, un dios eslavo de la fertilidad, llegaron aquí, de lo que dice Arcona en Slavicia Rus. Esta canción que escuchamos con la voz de Masha Scream o Masha Creek o Masha Grito. Aquí vemos Arcona. Curiosamente, miles de rusos pedían que Arcona, que esta banda de pagan metal,
entonar el himno de la Copa del Mundo 2018, algo que no sucederá. Hubiera sido un himno muy diferente a los que hemos tenido, quizá menos comercial, pero decían estas voces, de esa manera, ser un himno más apegado a los orígenes de Rusia, cuando surgió Rus. Por cierto, esta banda Arcona ha estado varias veces en América Latina. Aquí los veremos actuando en el Centro de Arte Mexicano, el Circo Volador. Arcona con Masha y su poderosa voz y ese paganismo eslavo por delante. Ahora volvemos a latitud Rusia. Aquí estamos en este punto envidiable, con mucho frío, pero siempre con impresión. Siempre que uno gire la vista hacia la Catedral de San Basilio, será simplemente sin poderlo creer. Continuamos. Los herederos de Lev Yashin, aquel loado portero soviético que de hecho aparece en el póster del Mundial 2018, no llegaron en el fútbol. Sí estuvo Dazaev, pero no con su dimensión. En el hockey sobre hielo, ya lo vimos en esta sección, la URSS disfrutó del mejor portero de la historia, el caso de Vladislav Tretiak. Pero en handball o balonmano, y ese es nuestro personaje, nuestra gloria deportiva rusa del día, también, Andrei Lavrov. Se puede hablar de su solvencia, su elasticidad, sus reflejos que llevaron a Lavrov a ser votado el tercer mejor jugador de la historia y sin duda el mejor portero de todos los tiempos de balonmano. Se puede hablar de su longevidad con su última medalla en Atenas 2004, ya con 42 años cumplido. Se puede hablar de su apodo, el Muro, y también de su estatura, 1,97, pero además de un récord por demás curioso. Oro olímpico con 3 representaciones olímpicas diferentes y en 3 ediciones. En Seúl 88, con la Unión Soviética, en Barcelona 92, con la Comunidad de Estados Independientes y en Atlanta 96, con Rusia. Solo en Sydney 2000 no consiguió medalla olímpica, pero a cambio de eso portó la bandera rusa en la ceremonia de inauguración. A miles de kilómetros de Rusia hubo un incidente esta semana en Bilbao que de alguna manera tuvo influencia, tuvo preocupación de cara a la Copa del Mundo. Toda la actualidad nos la plantea Joshua Sandoval en la siguiente pieza. Como un déjà vu, los horrores de la Euro 2016 volvieron en la Europa League. En Bilbao, ultras rusos atacaron a los del Athletic en otro episodio de violencia, y esto alertó al mundo entero de cara al Mundial en Rusia. La FIFA y el gobierno anfitrión enviaron un mensaje de tranquilidad y recordaron al planeta cómo se manejó la seguridad durante la Copa Confederaciones. Y prometen que no habrá ningún altercado. Una de las medidas es el Fan ID, herramienta que sirve para identificar a los aficionados, y dicha tarjeta ya se expidió por primera vez. El usuario número 1 de la Fan ID es un finlandés que viajará principalmente a San Petersburgo. Poco a poco se reparten en el resto de latitudes, y con esta tarjeta los aficionados podrán ingresar al país y, acompañados de su boleto, disfrutar de la máxima fiesta del fútbol. Precisamente para celebrar una fiesta de tal magnitud se requiere de muchas manos. Por eso el organismo rector del balompié y el comité organizador celebraron la cifra récord de voluntarios. Más de 17,000 personas de 112 países diferentes colaborarán para que los aficionados solo disfruten de la experiencia. Pero no es todo lo que tiene que contar esta historia. Entre los voluntarios se encuentra una abuelita y su nieto que unirán esfuerzos, además de un exfutbolista del club FK Rostov. Y como ya lo sugirió, Yelena Isinbayeva podría estar como voluntaria en Volgogrado. Una de las selecciones más constantes en la Copa del Mundo desde los años 80 es Corea del Sur. Infaltable
desde el 86, pero con una historia particular, como todo en esa península, con la partición, con el choque de ideologías, con un conflicto no resuelto y por ahí con algún partido de fútbol que anticipó la división que después tuvo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es la historia política de la selección sudcoreana. ¿Cómo se juega el fútbol entre dos países que hablan el mismo idioma, pero que técnicamente continúan en guerra? ¿Cómo comportarse en la cancha cuando a minutos del partido el gobierno de uno ha amenazado con lanzar un misil al otro? El más tenso 0-0 fue la respuesta entre las dos Coreas, con futbolistas temerosos de desencadenar un caos nuclear con una barrida o falta. Era la eliminatoria para Sudáfrica 2010 y no se había podido jugar en Pyongyang, renuente el régimen norcoreano a entonar el himno y ondear la bandera sudcoreanos. Mucho tiempo antes de que la península coreana se dividiera en 1953, una férrea rivalidad futbolística ya la había partido en dos. En los años 20 y 30 se desató un derbi entre los equipos de las hoy dos capitales. Gyeongsung, como se conocía a Seúl durante esa época de dominación japonesa, ante Pyongyang, fastidiada de ser vista desde el sur con desdén. El resultado, severos desmanes y trifulcas, pioneros del hooliganismo en el lejano oriente. Años en los que Corea acudía a olímpicos integrada a la delegación de Japón. Por ejemplo, en Berlín 36, el coreano Song Ki-chung, de nombre japonizado a Song Ki-tae, ganó oro para los nipones en maratón, aunque mostró su molestia al ser premiado con esa bandera. Repelidos los invasores japoneses, vinieron los Olímpicos de Helsinki 52 con la península coreana en plena guerra. Cuesta creerlo, pero una delegación con atletas de norte y sur participó. En el deporte seguían unidos. Tras el conflicto se formaron dos selecciones. La del sur debutó en el Mundial de Suiza 54. La del norte en Inglaterra 66, donde eliminó a Italia y luego tuvo 3-0 abajo a Portugal en cuartos de final, mas le voltearon el marcador. Eso propició que al regreso los jugadores fueran mandados a trabajos forzados, acusados de perder con Portugal por no entender los valores del comunismo. En los años 80, Corea del Sur se convertiría en potencia asiática. Desde México 86, nunca ha faltado al Mundial. Importante recalcar el efecto de los Olímpicos de Seúl 88, en los que aquel exmaratonista que subiera al podio para Japón, Song Ki-chung, introdujo la antorcha al Estadio Olímpico. El norte boicoteó los Juegos y hasta amagó con ataques. El sur los aprovechó para terminar con una dictadura militar y convertirse en democracia. Eso nos trae de vuelta a la eliminatoria para Sudáfrica 2010, cuando entre amenazas de misiles se enfrentaron. Muy diferente a lo vivido en los Olímpicos Invernales de Pyeongchang, desfile conjunto, delegación unificada bajo la bandera de toda la península y un mismo equipo de hockey sobre hielo femenil. Lo que el fútbol dividió antes que la guerra, con ese derbi Gyeongsung-Pyongyang, el hockey femenil volvió a pegarlo. ¿Por cuánto tiempo? Está por verse. Nada puede darse jamás por hecho en esa península. Ni lo bueno, ni lo malo, ni quién fuera a decirlo. Que Corea compartiría la sede de un mundial con su mayor rival histórico, Japón. Y lo haría con una marea roja, coreando Daehanminguk, República de Corea. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Latitud Rusia ante la Catedral de San Basilio. En el próximo programa, en el próximo Latitud Rusia, viajaremos a aquel equipo de Brasil en México 70. Única ocasión en la que no iremos a una figura, sino a una delantera. Aquel equipo amazónico, aquel equipo verde-amarela que pudo alinear a 5 jugadores
tradicionales de casaca, 10 a 5 dieces nominales. Lo veremos en Latitud Rusia. Muchas gracias por su compañía.